por Dios, Copito. ¿Copito? Hola, bienvenidos a Oh por Dios Copito. Yo soy Sol y en el día de hoy les vengo a traer el wrap-up atrasadísimo de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Vieron cuando Clau dice en sus videos que es la reina de los wrap-ups atrasados? Perdón, tiembla Clau, pero ese ya no es tu puesto. No voy a ir por ningún orden en especial, así que solamente voy a ir contándoles mis lecturas. Perdón si me ven muy darks, pero el pelo es que lo tenía fatal. Brenda es una chica que acaba de cumplir 18 años y la deja su novio de hace 2 años sin mucha explicación. El tarado, en fin. Es básicamente el diario de esta chica en el que va contando día a día cómo va afrontando esta ruptura y cómo se va sintiendo en el transcurso del día. Este libro se divide en 2 partes. La primera parte, como les dije, es el diario de esta chica y es una historia, básicamente la historia de Brenda. Y la segunda parte es una especie de manual de cómo ir sobreviviendo a una ruptura. La segunda parte del libro es la que más me gustó porque es, como les dije, literalmente un manual o una guía de supervivencia a una ruptura en la que hay muchos tips, hay playlists, hay consejos, hay, como les dije, tips de qué hacer y cuándo, a dónde ir, no sé, cualquier otra cosa, con quién hablar, y me pareció como muy divertido. Yo este libro lo tenía visto hace un montón, pero la verdad que no era un libro que me ¿Muriera? Sí, por leer, pero la verdad es que yo el año pasado cursé administración de la empresa editorial o en edición y teníamos que hacer un proyecto de un libro en el que justo empezamos a hablar sobre algo parecido a este tema y bueno, fue como, bueno, lo voy a comprar para usarlo también un poco de guía. Lo terminé leyendo obviamente y nada, me pareció divertido. La historia no me pareció del otro mundo, es una historia más. Nada, me pareció bastante original. Lo que sí, tiene muy pocas páginas, tiene un formato bastante lindo. Creo que este libro igual está bueno para alguna persona que esté afrontando su primera ruptura o esté pasando por un momento como este, porque creo que es una forma agradable de sobrellevarlo, quizás. Puede ser una experiencia interesante, así que creo que es una historia que la mayoría conoce, haya visto el anime, haya leído el manga o nada, porque es una historia súper famosa del mundo del anime. Pero si por esas casualidades de la vida no tienen idea de qué trata, les paso a contar muy rápido. Death Note es la historia de Light, un estudiante japonés de muy alto nivel, podría decirse, en cuanto a promedio, uno de los mejores promedios de Japón. Cuestión que este chico, un día aburrido en su clase, como siempre, ve caer algo del cielo. Va al patio, encuentra un cuaderno en el que decía Death Note, que significa cuaderno de la muerte o... bueno, sí, el cuaderno de la muerte. Y este cuaderno tiene una serie de instrucciones en las que básicamente te dice que si vos escribís el nombre de una persona y tenés su cara en mente, la podés matar. De hecho, puedes decidir a qué hora, qué día y cómo muere. Lo que a mí me pasó es que leí este manga muy poco después de haber visto el anime. No lo terminé, me quedé por la mitad. Entonces decidí leer el manga y me costó porque es muy fiel la adaptación del manga al libro, al menos en el primero, de manga al libro, de manga al anime. Entonces sí, se me hizo un poco complicado seguirlo y me costó terminarlo, y eso que los mangas se leen así. Pero bueno, igual yo tardo mucho en leer tanto mangas, novelas gráficas y cómics porque me tomo muchísimo tiempo leyendo y mirando los dibujos, porque me gusta prestarle atención al mínimo detalle, porque para algo lo compré y para estar leyéndolo en 2 segundos, la verdad que con lo caros que son, no. Me gustó mucho y me gusta mucho el anime, así que nada, si les interesa la trama, vayan a verlo. Esta es la continuación de Los ojos del perro siberiano. Y para quienes no conozcan el libro, les cuento muy por arriba que es la historia que cuenta un chico siendo grande, que decide contar su historia de cuando era chico y su relación con su hermano. Esa novela trata sobre temas muy fuertes para esa época, para hoy en día también, pero en ese día era muchísimo más tabú. Ahora vamos con este libro. Esta, más que la segunda parte de la historia, yo diría que es más que nada una extensión del libro. Esta historia no es otra historia, es
más bien profundizar sobre el personaje principal, que es el narrador, y es como que él vuelve del exterior a Argentina y tiene que hacer un proceso de volver a sus orígenes. Él está bastante negado. Fue un libro muy lindo, pero creo que si no leyeron el primero no tendría mucho sentido de ser. Es como un epílogo de lo que es Los ojos del perro siberiano. A lo que voy es que este libro no se centra en la historia, sino que se centra en el personaje, en su día a día y en su crecimiento personal y cómo va resolviendo ciertas cuestiones con su pasado, con la historia de su hermano y con gente que lo rodea. La verdad es que es un libro que me gustó un montón. Tengo que decirles que grabé un video blog, o un reading blog mejor dicho, que es un video de lectura en la que me grabé leyendo ese libro y voy contando la experiencia de esa lectura, que no lo subí jamás. Esto lo leí en diciembre, así que si lo quieren ver, avísenme y quizás en unos días lo subo, o quizás de todas formas lo haga porque bueno, lo tengo ahí, así que qué sé yo. Esta es la historia de un chico revoltoso que vive portándose mal, haciéndole la vida imposible a su hermana, portándose mal obviamente en su casa, y también le hace bullying a un chico en el colegio. En vísperas de Navidad, este chico se encuentra en el shopping o el centro comercial con su familia, bueno, con su mamá y con su hermana. Le termina arruinando la ilusión a un montón de chicos por algo que hace ahí, mientras todos esperan a Papá Noel. Y resulta que pasa algo y el chico no puede salir más de ahí. Se queda totalmente solo y no puede salir. Y está obligado a escuchar 3 historias de los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Sí, como verán, este es un retelling de la tan conocida obra de Dickens, que es A Christmas Carol o Una canción de Navidad. Y cuando yo agarré este libro no tenía idea, así que bueno, todo el mundo conoce esta historia. Se hicieron innumerables adaptaciones a todo tipo, a la pantalla, en Los Simpsons, como siempre, películas. Está en todos lados esta historia, pero la particularidad es que este está adaptado para chicos y es como una forma, obviamente, de hacerles ver que tienen que ser buenos chicos, ¿no? Esta historia me gustó, pero es cierto que puede sonar bastante repetitivo por el hecho de las innumerables adaptaciones, entonces cuando estaba leyendo se me hizo un poco complicado de seguir, pero la verdad es que me gustó mucho. Creo que está muy bueno para regalar a chicos o para que lo lean los chicos, y sí tiene un factor de terror, que más que terror obviamente es algo como tiene, qué sé yo, gusanos y cosas podridas, los fantasmas técnicamente que dan miedo, entonces creo que sí está bueno para chicos, pero tampoco los va a traumar, así que está bastante bien. Sí, igual hubo una parte de la que me revolvió un poco el estómago con esto de los gusanos, como les dije, pero no les voy a decir más nada. Este librito es una especie de antología de cuentos, relatos, reflexiones, que tiene una historia principal que es la de Manuel y la de Augusto, y que se va contando cada cierta parte del libro, en la que vas viendo cómo su relación llegó a ser lo que es ahora. Pero el libro no se queda ahí. Estos relatos de Manuel y Augusto son cortitos y son unos 5 o 6, pero también tiene otros relatos que son muy reflexivos y que hablan de muchísimas cosas, muchísimas. Es que esta belleza es tan chiquita y es un librazo. Y tiene un montón de marcas que le dejé. Tiene las páginas dobladas. Está de pobrecito que no da más, pero es que en el momento que lo leí lo disfruté, pero a morir. Tiene poemas muy hermosos. No son poemas, perdón. Es que son relatos que tienen una prosa tan poética y tan preciosa. Están escritos de una manera hermosa. Por eso es como que me los confundo con poemas, pero no son poemas. Tratan tanto del amor, del desamor, de diferentes conceptos de amor, no los mismos a los que estamos acostumbrados a leer o a ver en películas. Es una concepción de amor que va mucho más allá, podría decirse, y cómo se transforman las emociones. Trata también de violencia doméstica, de otro tipo de violencia, de salud mental, un sinfín de cosas que cuando fui marcando mis favoritos es como que casi marqué todas las hojas. Me pareció un libro muy hermoso, muy reflexivo. El único problema que tuve con este libro
fue que es como el libro ideal para leer en el colectivo, en el transporte público, porque tiene cuentos muy cortitos que son de 1 carilla, 2 carillas, 5 carillas como mucho. Te subís, lees uno, lo guardás, seguís el viaje, bajás y ya está. Yo lo leí durante todo agosto, si no me equivoco, o todo septiembre. Lo leí en un momento en que creo que lo necesitaba un montón. Necesitaba muchísimo leerlo, pero mi problema fue que como lo leía en el transporte público y toca temas súper fuertes y yo estaba en un momento complicado de mi vida, era leerlo y llorar. Era como, no me miren, estoy llorando en el colectivo, por favor, no levantes la vista, nadie te va a ver. Si no los ves, no son reales. O sea, no digo que cualquiera va a llorar con este libro, pero lo agarré en un momento en el que me interpeló un montón y me hizo sentir muchísimo. Entonces yo estaba súper sensible. Agarré un libro así, ya está. Es 2 más 2, Sol llorando. Si siguen el canal hace un tiempito, sabrán que yo ya leí un par de estos libros. Este es Mozart para principiantes, para jóvenes principiantes, y es la biografía de Mozart adaptada a una especie de novela gráfica, y la verdad es que la disfruté bastante. Aparte yo no sabía muchísimo de Mozart, entonces muchísimo, ni casi nada, la verdad, más que lo que se sabe. Me gustan muchísimo estas ediciones, así que siempre que pueda las voy a comprar. La verdad es que me parece una forma divertida y amena de aprender biografía de gente famosa. Esta es la historia de Sadie, una chica de 18 años que hace un año perdió a su hermana porque fue asesinada. Al cumplirse un año de su homicidio, Sadie decide escapar de su casa para ir en busca de su asesino porque ella está súper segura de quién fue y planea vengarse y asesinarlo. Sí, antes que nada, esta es una historia súper fuerte que toca temas muy fuertes. Toca temas como las drogas, el abuso de sustancias, obviamente, pedofilia, abusos sexuales, abusos psicológicos y de todo, básicamente. Este libro tiene bastantes cosas particulares, ni hablar de la historia, ¿no? Pero el primero es que esta protagonista es de una clase media baja y yo diría que baja. Y no estamos tan acostumbrados a leer eso en las novelas juveniles. Lo único que se me ocurre más o menos ahora es Eleanor de Eleanor en Park. Y ahí quedé. Después, la protagonista es tartamuda. Y lo último es el formato del libro, que el libro está contado bajo 2 perspectivas. Un podcast que narra el caso de Sadie, lo sigue y va contando qué fue pasando y todas las investigaciones que este locutor lleva a cabo. Y la segunda es la perspectiva de Sadie, que son los pensamientos de ella, el plan, todo desde el momento de la huida. Pero lo particular es que, otra cosa particular, que la perspectiva de Sadie empieza 6 meses antes de lo que empieza el podcast. El podcast tiene como su razón de ser porque la abuela sustituta de Sadie decide llamar a este tipo porque está desesperada, nadie le da pelota, aparte porque le perdieron el rastro así súper rápido y dijeron, bueno, ups, una lástima. Entonces este locutor es el único que le da pelota, que al principio no tenía muchas ganas, y agarra y bueno, empieza a investigar el caso de Sadie. Lo que a mí me encantó fue la experiencia de este libro, que fue escuchar y leerlo. Tiene el podcast, o al menos los primeros 6 episodios si no me equivoco, en Spotify, y lo cierto es que solamente está en inglés y la verdad es que sirve muchísimo para meterte de lleno en la historia y sentir como que realmente es un noticiero o es un podcast que trata de una historia real. Aparte, también en el podcast no es que está solamente la voz de este locutor, sino que sale la abuela sustituta, salen llamadas telefónicas, salen grabaciones y está muy bueno porque le va agregando voces a la historia. Soy Sol del futuro que está editando este video. Esto es más que nada un datazo, en realidad no es importante para el libro. Este podcast empezó todo como una estrategia de marketing para vender el libro y me pareció fantástico. O sea, prácticamente llevaron a la vida este podcast ficticio y lo hicieron como si fuera real. Obviamente creo que desde el principio se sabía que no era real, pero de todas formas. Entonces, un poco más que un mes antes del lanzamiento de Sadie, todos los miércoles fueron lanzando un episodio del podcast como para que vayas ya habiendo escuchado la historia de Sadie y el día que sale el libro vayas corriendo a comprarlo. Y otro datazo es que tanto el audiolibro como el podcast ficticio o el podcast dentro del audiolibro son full cast. Significa literalmente todo el elenco y es decir, todos los personajes. Esto quiere decir que cada personaje tiene su voz. Y eso lo hace mucho más real quizás y también lo hace como más dinámico. En fin, era todo lo que quería agregar.
Así que sí, les súper recomiendo la experiencia del podcast más el libro. Creo que se hizo como mucho más real. Y les quiero contar que la verdad que este es un libro que me afectó muchísimo. A mí me encantó. Lola no llegó a la mitad, medio que lo odió. ¿Qué se le va a hacer? Te quiero con tus virtudes y tus defectos. Te mando un besito, Lolita. Como les decía, esta es una historia que me afectó un montón. Y al final del libro, cuando lo terminé, tuve como un lapso en el que no pude parar de llorar por un momento. Yo soy una persona muy sensible y que empatiza demasiado, ¿no? Y bueno, esta historia me llegó un montón. Es muy difícil no ponerse en el lugar de Sadie porque es un mundo lleno de tantas injusticias y en un mundo en el que ser mujer es el doble o el triple de complicado de ser un hombre, obviamente, porque lejos de solo matarnos nos pasan muchas más cosas. Y bueno, sí, ese fue mi problema al final del libro. Tuve que autocalmarme y decirme, este libro no es real, te calmas. Pero la otra parte que no me tenía muy convencida con ese argumento mismo mío para calmarme era, sí, pero estas cosas igual pasan. Así que sí, fue súper fuerte. Hay una frase del libro que se repite un poquito a lo largo del libro y la voy a decir porque no es un spoiler. Y dice, desaparecen chicas todo el tiempo. Al principio es solo una frase hecha que va tomando muchísimo más significado a lo largo del libro. Los siguientes dos libros solamente los menciono juntos porque son de la misma editorial, pero nada que ver los autores. El primero se llama Lluvia de Abuelas, que es la historia de unos nenes que están esperando a ser retirados de, no sé si el colegio, porque pasó algo en la ciudad, no sé si es que había muchísimo viento o había una inundación, algo así como una lluvia que no paró nunca e inundó todo. Y bueno, por alguna razón creo que todos estaban esperando a sus abuelas. Cuestión que no sé quién empieza, pero uno de los nenes dice, mi abuela es mejor que la tuya porque, no sé, me hace tortas fritas. Algo por el estilo. Y bueno, resulta que va nene por nene diciendo, no, mi abuela es mejor porque, mi abuela es mejor porque, mi abuela es mejor porque, no. Y así. Y la verdad es que me pareció un mensaje, no me pareció lo indicado. Ok, podría verlo desde un punto de vista más divertido, pero no sé, no me pareció muy lindo que los nenes estén compitiendo por cuál de sus abuelas es mejor. Y el siguiente libro es Mi papá les tiene miedo a los monstruos, que es la historia de un papá que llega de trabajar, ve a sus hijos y empieza a comentar que, ya no me acuerdo si es él el que narra o son los hijos, pero cuenta que el padre le tiene miedo a los monstruos, deben ser los hijos, y que los ve por todos lados. Miren, no sé si es un spoiler, ni tampoco creo que lo vayan a leer, porque ¿quién lee libros para chicos? La cosa es que el padre va por distintas partes de la casa y los monstruos lo persiguen y él se los encuentra por todos lados y es como que no lo dejan en paz y lo da a entender así como no me dejan en paz estos monstruos y les tengo miedo. Spoiler, los monstruos son los hijos. No me pareció muy bonito tampoco el mensaje. Está bien, podría ser, quizás los hijos juegan a ser los monstruos y el papá como que le sigue la corriente, pero bueno, no sé. Lo dejo ahí. Este es un libro que me pareció súper tierno. Lo leí en el Alto Palermo, me parece, en el Jenny. Se llama Tener un patito es útil. Esta es la historia de un nene que tiene un patito. No se sabe si es un patito de hule o es un patito de verdad. Cuestión que empieza a enumerar las cosas por las cuales tener un patito es útil. Es como, amigo, lo usás. Es un libro obviamente para nenes súper chiquitos que están aprendiendo a leer. Y es tipo todo de cartón. Pero en vez de abrirse tranqui, o sea, lo puedes abrir así, pero es como un acordeón. Entonces, en la primera parte tenés esa historia y atrás tenés la visión del patito, de por qué tener un nene es útil. Me pareció una de las cosas más bellas que vi en el mundo de los libros para chicos, pero carísimo. Así que bueno, yo diría que si van a tener un hijo o tienen un hijo muy chiquito, yo lo pondría en la lista para los familiares esos que tienen plata y que te lo compren. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y apretar en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos video. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter y tenemos Instagram, en el que siempre avisamos cuando subimos video y hacemos ciertas dinámicas muy de vez en cuando, pero nada, no se van a querer perder eso. Nos vemos en el próximo video. Bye. Espero que haga foco. Bueno. Ay, ¿por qué hay un helicóptero? No sé cómo empezar. Ok.
Contando, Sherlock, no te lamas cuando estoy grabando. Ella afrontando esta ruptura. Me quiero tentar porque me trabé. Okay. ¿Y por qué estoy usando remera manga corta y abajo una manga larga? No me voy a estar cagando de frío, así que bueno, siguiente pregunta.